Pues bienvenidos a la sesión número 8. Recordemos que este espacio tiene la finalidad de compartir, dar a conocer la teoría general del coaching. También es importante, más bien estos espacios ustedes los enriquecen y los hacen más importantes con sus comentarios, con sus dudas, con sus preguntas. Así que los invitamos por favor a estar activos en el chat o a través del micro. Sin más, pues yo los quiero dejar en esta ocasión con Jaime, quien nos va a estar hablando, como lo dice aquí en esta lámina, del tema coaching desde el fundamento científico de segunda referencia post-actio. Bienvenidos todos de nuevo, bienvenido Jaime, gracias por estar presente el día de hoy. Adelante. Hola Yuri, hola a todos, gracias por hacerse presentes nuevamente en la sesión 8 de 10. Creo que aquí la palabra clave es perseverancia, constancia, determinación, que es justamente lo que te tiene acá después de ya 8 semanas en donde sin cesar hemos estado compartiéndote información de manera gratuita y altamente valiosa. Y es valiosa porque tú la estás valorando. Pues bienvenidos entonces sean todos ustedes. En esta sesión vamos a hablar justamente de este fundamento científico. Si de repente notan que mi voz cambió un poco desde las sesiones anteriores, es porque pues tengo la garganta un poco lastimada, pero nada que un poco de reposo pueda ayudar. Así es que bueno, pues bienvenidos de nuevo. Saben ustedes que en nuestro canal de YouTube se encuentran las grabaciones de las sesiones previas y en nuestro orden del día, bueno, recordarles que tenemos la encuesta, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, de la referencia científica primera o anteactio. Hoy vamos a hablar del marco, hablando del marco teórico de la parte 2, pues lo que significa el post-actio, ¿no? La referencia científica número 2. Vamos a también adentrarnos en los capítulos y fechas restantes, así como una invitación cordial al único programa en donde podemos ahondar, profundizar y entender de mejor manera el contenido de esta tesis doctoral denominada Teoría General del Coaching. Estoy viendo que siguen entrando varios de ustedes a la sesión, lo cual me da mucho gusto y pues bienvenidos, de verdad. Ahí están en sala de espera algunos. Bien, gracias. Número 1, la encuesta. Bueno, la encuesta tiene que ver con que nos des tu opinión para seguir mejorando. La encontrarás en este chat más adelante y en el chat que tenemos en WhatsApp. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber qué te está gustando y qué podríamos cambiar para mejorar la experiencia. La recapitulación, bueno, en agosto 16, que fue la semana anterior, hablamos del coaching desde el fundamento científico de primera referencia y la importancia de su desarrollo axiomático, lógico, deductivo que da fuerza al continente. Esto fue lo que vimos la semana anterior, es decir, la primer referencia desde donde todo surge y desde donde todas las otras referencias tienen que basarse. Si una de las referencias científicas que están debajo de esta primera no coinciden o no son congruentes con lo que se propone desde los axiomas, entonces no podría ser utilizada en este marco teórico. El tema de hoy, bueno, pues es justamente de la segunda parte, el capítulo 3, el coaching desde el fundamento científico de segunda referencia post-actio, es decir, después de la acción. Ante-actio es antes de la acción. Como postulado subsidiario empírico y la importancia del componente tácito del conocimiento humano y la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. Desde mi punto de vista, este es el corazón de la teoría, de la tesis. Aquí nos está
mencionando Leonardo, justamente, ¿qué significa el componente tácito del conocimiento humano? ¿Cómo funciona? ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? Y cómo es que el ser humano puede ser acompañado de manera no directiva para acelerar o desplegar ese componente tácito del conocimiento. Así es que bueno, pues bienvenidos. Vamos a ver ese tema hoy. Y los capítulos de aquí en adelante, pues tenemos agosto 30, el 4 dice el coaching desde el fundamento científico de tercera referencia, es decir, en acción durante la sesión y los elementos claves de su aplicación teórica. Para que el 6 de septiembre cerremos contigo y abordando tus aprendizajes y conclusiones, además de resolver tus inquietudes y dudas. Estaremos muy, muy contentos de que sigas acompañándonos durante las siguientes 2 sesiones. Y esa última sesión, pues está lista para ti, para que todo lo que de repente quedó en el aire y que no haya quedado del todo claro, sea ese, pues el momento y la oportunidad para compartirlo con nosotros. E inclusive tú puedes explicarnos cómo has entendido hasta ahora lo que propone la teoría general. Para adentrarnos voy a poner un poco el contexto. Y puedes ver del lado derecho arriba, no es lo mismo. No es lo mismo el continente que el contenido. Y esta es una de las principales causas por las cuales hoy exista tanta confusión y tanta, pues digamos, desinformación en cuanto a lo que coaching es y cómo debería, pues cómo podría ser más eficiente. Es decir, hay una diferencia fundamental entre lo que significa el contenido, que como puedes ver en esta imagen, el contenido es lo que se vierte dentro de X recipiente. Y ese contenido, pues, es justamente recibido en un contenedor. Y el continente es justamente ese lugar, esa especie de tazón en donde se recibe lo que otra persona le coloca. Bienvenida, Laura. Si tienes abierto tu micro, entiendo que es para hacernos un comentario o saludarnos. Así es que, saludos. Hola, hola a todos. Aquí. Buen día. Buenos días. Bueno, pues estábamos en el tema del contenido del continente, que es justamente la diferencia fundamental. Cuando hablamos del contenido, es todo lo que tiene que ver con la experiencia, la manera como nuestro cliente interpreta su mundo. Y ahí está la subjetividad, la emocionalidad, la sensibilidad, las creencias, todo lo que yo, si soy cliente, voy a colocar dentro de ese continente o contenedor que es el coaching. Yo voy a ser libre de expresarme como yo quiera. El continente, que es justamente el fundamento científico que propone la teoría general del coaching, es objetivo, es decir, que el continente va a ser respaldado por ciertas normativas, ciertas reglas, ciertas leyes, para que el cliente pueda dedicarse a la sesión a pensar por él mismo y resolver por él mismo sus propios problemas y obtener sus propias soluciones. ¿Cómo? Justamente desplegando ese potencial creativo o componente tácito que el continente le está proporcionando gracias a que no tiene que intervenir en el contenido. El continente, quien es el coach, quien ejecuta estas competencias y todo lo que estamos viendo como referencias científicas, no tiene por qué opinar nunca de lo que le está proporcionando su cliente. Eso es justamente la maravilla o la gran diferencia del coaching con otras
disciplinas de ayuda. Nos adentramos entonces en el capítulo 3, en donde vamos a ver la segunda referencia para ver el componente tácito del conocimiento y la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. Como puedes ver en los capítulos subsiguientes tenemos la referencia sintética o sintetizada del componente tácito. En el 3, la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito como partes fundamentales de esta capítulo 3. En el número 4 tenemos el método operativo de la no transferencia, la teleología, la no transferencia o no directividad, el coaching como cambio de paradigma y la conclusión respecto del contenido y la metodología operativa de los procesos de ayuda del coaching. Aquí tengo resaltado en color rosa las partes importantes de esta página. Quiere decir que si nosotros entendemos que a través del desarrollo axiomático lógico deductivo es posible dar cuenta de la existencia de la facultad creativa o engendrativa del ser humano, pero si las deducciones son incapaces de acceder a la explicación o descripción de la naturaleza, estructura y dinámica de dicha realidad interior, entonces el coaching viene desde su finalidad o teleología requiere dos postulados subsidiarios empíricos y fundamentales que le permitan dar cuenta de aquello que la ciencia pura o eidética no alcanza. Es decir, requiere el postulado subsidiario empírico que dé cuenta de la naturaleza, estructura y dinámica de la facultad o potencia creativa o engendrativa del ser humano, y por otro lado, un postulado subsidiario que dé cuenta de la metodología operativa que explique cómo es que acompañamos desde la no directividad. Por lo cual, el primero dará cuenta del componente tácito y el segundo de la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. Entonces, en esta referencia sintética a la presencia del componente tácito del conocimiento y su vinculación al método operativo de la no transferencia o no directividad, hemos visto que Michael Polanyi, junto con muchos otros autores, pues se hicieron presentes en levantar la mano y hablar de que existía algún componente, alguna esencia en cada uno de los seres humanos que representaba ese algo desde donde surgía el conocimiento. Por ejemplo, el Sócrates platónico. Para él, la idea o concepto de que el alma puede estar preñada. Para Aristóteles, el reconocimiento de que todas las creaciones son efecto de un arte, de un poder o del pensamiento. Para Kierkegaard, el concepto de individuo auténtico, verdadero o singular. Para Jaspers, el concepto de que el proceso creativo realizado por un existens concreto. Para Gabriel Marcel, dice, todo conocimiento que versa sobre la cosa y no sobre la idea de la cosa implica que estamos vinculados al ser. Jean-Paul Sartre, el concepto de implicancias del ser para sí, donde existen infinidad de posibilidades y el reconocimiento del universo de la subjetividad humana. Edmund Husserl, la expresión o la idea de que con todo hay que ser precavidos. El hombre no expresa verdaderamente en lenguaje toda su vida anímica ni puede expresarla. Por supuesto, Michael Polanyi con el concepto naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito en gran parte de su obra. Carl Rogers, pues obviamente él habla de esta esencia de su terapia centrada en el aprendizaje, habla de que existe un conocer, un saber que está dentro de cada uno y el reconocimiento de importancia del proceso creativo natural de todo ser humano. Tim Galway habla del concepto de inteligencia natural, aprendizaje natural o capacidades naturales. Es decir, que también nos hace énfasis en el concepto de que la experiencia precede al conocimiento técnico. John Whitmore dice la idea de que las expresiones sacar lo mejor de alguien o tu potencial oculto sugieren de que en el interior de una persona hay algo que aguarda a ser descubierto. Graham Alexander, la idea de que las respuestas se encuentran dentro de los individuos. Alan Fine, la idea de que los clientes ya disponen de un conocimiento y de lo que se trata es saber cómo deshacerse de lo que le impide usar el conocimiento que ya tiene. Miles Downey, el reconocimiento de que una cosa que hace que este enfoque sea diferente es que no se basa en el conocimiento, experiencia, sabiduría o insights del coach,
sino en la capacidad de las personas de aprender por sí mismas. En el siguiente capítulo vemos la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito. Michael Polanyi es el único de los autores mencionados en la tabla 32 que ha procurado dar cuenta de manera descriptiva, explícita y sistemática a la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento. Es decir, que miles de personas que han transitado por este mundo se han dado cuenta que existe algo dentro de cada uno de nosotros que nos hace pues engendrar conocimiento, pero fue Michael Polanyi quien lo denominó, quien lo tituló y quien lo identificó como el componente tácito del conocimiento. La naturaleza del conocimiento tácito dice, en la primera instancia, esto podría describirse sencillamente como algo inespecífico, inarticulable, implícito, acrítico, personal, individual o intuitivo. Sin embargo, queda por definir con mayor precisión la naturaleza específica de dicho componente o coeficiente personal. Según la Real Academia de la Lengua Española, el acto creativo diría crear de la nada, pero lo que no podemos asumir es que ese coeficiente personal sea creativo como tal, sino que es engendrativa la manera que Leonardo describe este proceso. Es decir, que el componente tácito del conocimiento, como lo habíamos visto, no se puede almacenar ni transferir. Entendiendo entonces a la esencia como esta cualidad o característica fundamental, que el conocimiento sea engendrado. Esencialmente generativo o engendrado, aquel que tiene la virtud de engendrar. Y justamente esta es la palabra que Leonardo adopta para explicar el proceso de dar a luz nuevos conocimientos, que es lo que el coaching justamente ayuda a que ocurra. El engendramiento de conocimiento del ser humano que el ser humano consigue o obtiene a través de dicha cualidad fundamental no requiere asumir la creación de la nada, sino que hay justamente algo que se engendra o se genera desde adentro de cada persona. Causa, ocasión o forma. Y se produce desde adentro. Explica la posibilidad de producción de nuevo conocimiento que pasa a conformar parte de la realidad interior y o exterior, sea tácito o explícito respectivamente, gracias a la combinación, asociación o integración individual, personal y singular que el ser humano procesa internamente respecto de elementos previos y existentes de ambas realidades, interna y externa. Para diferenciar entre componente técnico y componente tácito, podemos entender que el técnico forma parte de la realidad existente, el tácito te añade un elemento nuevo. Técnico general, tácito particular. Técnico objetivo, tácito subjetivo. Técnico es articulable, se puede expresar, el tácito es inarticulable. El técnico es almacenable, el tácito es almacenable, pero dentro del sujeto. El primero es publicable. El técnico es traspasable, el tácito es no traspasable o no transferible. Técnico estático, tácito dinámico. Técnico, coeficiente impersonal, tácito, coeficiente personal. Y así nos vamos hasta crítico a crítico, el know that o el qué de las cosas versus el cómo de las cosas. El técnico se descubre, el tácito se genera o se engendra. En esta siguiente parte dice la estructura del componente tácito del conocimiento o del conocimiento tácito. Por estructura se refiere a la disposición o modo en que se relacionan las distintas partes que conforman el componente tácito del conocimiento humano. Recuerden que desde el razonamiento lógico-deductivo, pues se puede hablar de esta estructura, pero no es posible dar cuenta de ella en su totalidad sin un apoyo de elementos subsidiarios y empíricos. Esto es importante porque no podemos simplemente decir esto existe y ya. Tenemos que llevarlo a otro nivel de referencia científica para explicar cómo es que esto ocurre. El elemento clave para comprender la estructura del componente tácito estriba en el hecho de que sobre ella se funda la integración tácita. O sea, la estructura del componente tácito es la que permite que exista una dinámica que finalmente facilita la integración tácita y por tanto una comprensión útil y funcional de dicho conocimiento para la mejora del desempeño y desarrollo humano. Por ahí escuché, miren, ¿quieres comentar algo? Miren, Lucía. Disculpa.
No hay problema, no hay problema. Para que esta dinámica exista, bueno, pues justamente tiene que haber una relación de al menos dos elementos sobre los cuales emerge este engendramiento o generación de un nuevo conocimiento. Debe haber al menos dos extremos, dos elementos. Sin estos dos elementos o dos extremos, la integración o la base fundamental del conocimiento tácito sería imposible. Cuando tenemos estas dos partes, entonces, o esta relación, podemos hablar de que emerge el engendramiento o la generación de nuevo conocimiento y que puede dar como resultado un descubrimiento de conocimiento esencialmente técnico y articulable o tácito e inarticulable. Por otro lado, dado que nos había dicho Husserl que la conciencia es siempre conciencia de algo, es posible deducir también que existe un punto del extremo donde se ubica la conciencia. Es decir, ya habíamos hablado previamente de esto, el primer extremo en este sentido es el cogito y el segundo el cogitatum. El cogito es el pensador y el cogitatum es lo que se piensa. Y en relación directa a los extremos es que entre ellos, entre el cogito y el cogitatum, hay un espacio a distancia que no solo se vinculan entre sí, sino que son susceptibles de ser integrados desde la atención y observación que la conciencia hace de ellos. Incluso la idea de que la conciencia se observe a sí misma implica la existencia de los extremos mencionados. En este caso, desde el punto de observación, cogito, y las partes que observa de sí misma, que pasarían a ser el cogitatum, que nunca puede ser completa o total. En otras palabras, el cogito no puede experimentarse a sí mismo, sino que es sobre él que la experiencia tiene lugar. Por ejemplo, así como el ojo del cuerpo solo puede ver partes del cuerpo, incluyendo al propio ojo físico, pero nunca puede observar la observación. De la misma manera, la conciencia solo puede observar partes de sí misma, pero nunca puede observar la observación, atender a la atención o proyectar la proyección que desde ella surge. El siguiente aspecto fundamental de la estructura del componente tácito del conocimiento humano estriba en el hecho de que la conciencia tiene capacidad de atender ambos extremos simultáneamente, tanto el más lejano o distal como el extremo más cercano o próximo. Es decir, tanto el que está retirado como el que está más cercano. Estos dos puntos fundamentales hacen posible la integración y son atendidos a través del aspecto funcional de la conciencia. Quiere decir que se establece una función dual y simultánea en el acto de conocer, donde la atención, observación o proyección de la conciencia explora ambos extremos para la integración. Toda integración en relación al aspecto funcional implica una atención desde un extremo hacia el otro, próximo al distal o del distal al próximo. Entonces, cuando hagamos énfasis en este componente tácito del conocimiento humano, se hará referencia a la conciencia focal y a la conciencia subsidiaria. Esto lo iremos aclarando más adelante. Otro de los aspectos fundamentales de la estructura del componente tácito del conocimiento humano estriba en el hecho de que una vez atendidos los extremos, la conciencia puede adquirir sentido o significado si consigue algún tipo de integración de los mismos. Vamos a ver más adelante en una gráfica cómo esto se explica. Eso se corresponde con el aspecto semántico de su estructura básica. Los extremos no se integran por sí solos ante una mirada pasiva, sino que existe una participación personal en el acto de integración. Este aspecto semántico de la estructura del componente tácito, por tanto, permite dar y quitar sentido o significado a la relación e integración de los extremos. Los siguientes dos elementos que componen esa estructura son estrechamente vinculados al anterior, se denominan aspecto fenomenal y aspecto ontológico respectivamente. A través de la integración se produce un cambio en la apariencia de la relación de los extremos particulares. Este es el aspecto fenomenal, debido al significado adquirido a través de la misma. Y esta habilita una mayor o mejor comprensión de la entidad, los extremos particulares y sus relaciones que se atiende. Esto es el aspecto ontológico. En otras palabras, el significado o sentido
Aspecto semántico, el que produce un cambio en la apariencia de los particulares y sus relaciones tenían hasta ese momento y que permite adquirir una comprensión de la entidad en sí. Cuando comprendemos la entidad en sí totalmente, eso tiene que ver con el aspecto ontológico. En definitiva, los elementos básicos de la estructura del componente tácito del conocimiento humano se componen de uno, al menos dos extremos o particulares que se vinculan con la atención. Observación o proyección de la conciencia, desde uno de ellos hacia el otro y su relación como un todo aspecto funcional. Dos, siempre está presente un residuo de conocimiento personal en el propio acto de conocer, debido a la imposibilidad de observar separada y externamente la relación propia del cogito cogitatum. Y donde dicho acto cognitivo implica, tres, una integración que da sentido o significado, aspecto semántico. Cuatro, produciendo un cambio de apariencia en los extremos y sus relaciones, aspecto fenomenal, y que finalmente, 5, permite comprender la entidad completa que se atiende, aspecto ontológico. Más adelante vamos a ver que Leonardo cita a Polanyi hablando de la coalescencia. Y por ello voy a decirte qué significa coalescencia. Es decir, propiedad de unir, fundir o integrar a través de la percepción intuitiva, que permite la integración de datos ampliamente dispersos y conocidos de cada individuo o conjunto de los mismos y sus circunstancias particulares. Es decir, que la coalescencia es el tema principal de lo que ocurre dentro de cada ser humano cuando empieza a hacer esta integración hacia el engendramiento de nuevo conocimiento, en una dinámica permanente de observación, percepción e intuición, en donde se tienen en cuenta las etapas características del ritmo creativo. En esta dinámica del conocimiento tácito, entonces, uno de los aspectos más interesantes radica en que puede provocarse o conseguirse a través de un esfuerzo voluntario y persistente. Es decir, la coalescencia espontánea de la integración tácita, si bien siempre mantendrá su esencia espontánea, es susceptible de hacer que emerja desde un esfuerzo voluntario y consciente de quien busca conocimiento. Ahora bien, uno de los puntos clave para conseguir la integración de los extremos consiste en reconocer posibles factores vinculantes y trabajar sobre ellos. Es decir, la integración tácita como generación o engendramiento de conocimiento requiere experimentación, prueba y ajuste y experiencia personal que debe emerger desde el locus de evaluación interno del propio cliente, actor o coachee. Aquí estamos hablando de estos factores vinculantes que vamos a adentrar en ellos en un paso más adelante, en el sentido de que están presentes e identificados más allá del nivel o profundidad de conocimiento que se tenga de los mismos. Ahora, en esta naturaleza policéntrica y extremadamente compleja del acto generativo de generación de conocimiento, el libre movimiento sobre y desde los extremos, la experimentación que desde la observación, atención y exploración se requiere hacer desde y hacia ellos, y la concentración de que el actor necesita adquirir, libre de interferencias para reconocer esos factores vinculantes y la espontánea coalescencia que puede suceder en cualquier momento dentro de la dinámica, explica o muestra en gran medida la importancia que adquiere un acompañamiento sin transferencia o sin directividad. Esto, por el contrario, si se añadieran elementos extraños y ajenos a la dinámica mencionada del engendramiento en sí a través de una directividad o transferencia de elementos externos sobre el contenido y material del ayudado, estos elementos generarían una interferencia que impediría la dinámica natural de integración y de engendramiento. En el componente del conocimiento tácito como contenido de los procesos de coaching. En el capítulo anterior se articuló el fundamento científico de primera referencia, ante-actio, donde se mostró a través de un desarrollo axiomático, lógico, deductivo, la importancia del continente en los procesos de coaching. Es decir, su marco general. De manera complementaria a lo establecido en la primera parte de este capítulo hasta el momento, responde a la esencia del contenido. Leonardo está demostrando científicamente que ese contenedor tiene las condiciones para recibir a ese contenido en su esencia. En otras palabras, la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento representa la esencia del contenido de los procesos de coaching.
¿Cuál es el contenido? Reitero, todo lo que experimenta nuestro cliente, todo lo que le pasa internamente durante una sesión, que se encuentran enmarcados bajo los axiomas, estos procesos de coaching, teoremas y o principios establecidos en el capítulo anterior. El contenido representa lo que trae el ayudado dentro de la relación natural que establece entre su pensador y lo pensado, y sobre la base de la naturaleza, estructura y dinámica de su coeficiente personal de conocimiento que dispone en ese momento. Subjetivo, personal y singular. El continente, por otra parte, representa el marco y los principios rectores derivados de axiomas y teoremas que el coach debe comprender, integrar y seguir para respetar de manera irrestricta dicha esencia interna. Si el coach no entiende qué es lo que le ocurre a nuestros clientes durante las sesiones, entonces se verá obligado, bajo esa ignorancia, a utilizar herramientas o a utilizar algún otro tipo de ayuda terapéutica porque todavía no ha comprendido lo que ocurre en esa dinámica interna de engendramiento. ¿Cuál es la diferencia entre el fundamento científico de primera referencia con el fundamento científico de segunda referencia? Tenemos entonces, del lado izquierdo es el científico en primera referencia, del lado derecho de segunda. Izquierdo, el continente es el principio rector del ayudador. El componente técnico articulable del conocimiento. Conocimiento objetivo, estático y permanente. Universal y común al hombre en general. Basado en axiomas, teoremas y principios. Se descubre por método axiomático lógico deductivo. Se mueve en y desde las certezas. Se preocupa por el saber, la verdad universal, el qué. Teniendo esto en consideración y siendo lo suficientemente fuerte estos postulados o estas referencias o estas bases científicas de primera referencia, entonces la segunda referencia, en consecuencia, entendemos que el contenido como esencia del ayudado, el contenido es la esencia del ayudado. El componente tácito inarticulable del conocimiento compone el conocimiento subjetivo, dinámico y temporal. Es singular al individuo particular, basado en experiencias o vivencias personales y singulares. Se engendra por integración tácita, se mueve en y desde la incertidumbre, se preocupa por el hacer, la verdad personal, el cómo de las cosas. Método operativo de la no transferencia o no directividad como respuesta inherente a la finalidad del coaching. Quiere decir que si nosotros entendemos al coaching como un eclecticismo, como una mezcla de un montón de cosas, como lo hemos visto hasta ahora, el eclecticismo intrínseco de la tendencia actual o mainstream respecto de la posición del mercado sobre qué es el coaching, imposibilita en sí mismo toda demarcación posible y por tanto condena a la disciplina del coaching a su estancamiento y posible desaparición. Esto debido principalmente a que el eclecticismo es en sí mismo e inherentemente incoherente. Por otro lado, pretender definir al coaching desde lo que hacen los coaches centrados en competencias, pues obviamente no hay especificidad, ni se detienen ni se preocupan por los aspectos epistemológicos, teleológicos y metodológicos operativos, lo que implica quedarse en la superficie del asunto, incapacitados para dar verdadero fundamento a la disciplina. Leonardo Ravier en su momento escribió esto, 2016. Toda disciplina se distingue y define por su método. La metodología de una disciplina explica o describe cómo consigue lo que pretende conseguir. No es suficiente decir que el coaching es un proceso de acompañamiento, porque todos los procesos de ayuda son en sí mismos acompañamientos. Tampoco es suficiente decir que el coaching está orientado a la consecución de objetivos, porque todo proceso de ayuda tiene una finalidad determinada, sea determinada por el solicitante o el ayudador o el cliente o usuario. Tampoco define al coaching decir que busca que las personas tomen conciencia y asuman su responsabilidad, porque en mayor o menor medida es algo que buscan prácticamente todos los procesos de ayuda. Tampoco nos dice mucho que el coach escucha y hace preguntas, porque eso también ocurre en muchos procesos de ayuda que incluso son esencialmente opuestos al coaching. Lo que distingue al coaching, por tanto, no es lo que hacen los coaches,
ni lo que persigue el cliente o lo que se consigue en el proceso. Lo que distingue al coaching es su metodología. Ahora, en el 4.1, la distinguida teología o finalidad del coaching respecto a otros procesos de ayuda. Cuando nosotros entendemos que se ofrece algún tipo de instrucción, cuando se busca el proceso de ayuda, es decir, cuando alguien busca instrucción, pues está buscando algo formativo o de enseñanza. Si alguien busca en un proceso de ayuda consejo, dictamen o punto de vista de otro, pues entonces se le llama asesoramiento o consultoría para adquirir a través de la transferencia dicha información. Si son experiencias, pues también se requiere de algún mentor. En ámbitos deportivos, si se busca el proceso de ayuda para prepararse o adiestrarse, eso se llama entrenamiento, para adquirir a través de la transferencia que realice el entrenador la práctica, arte u oficio que desea dominar. Si se requiere resolver un malestar que no es físico y con la sensación de que es imposible evitarlo mediante acciones voluntarias y conscientes, se buscará un proceso de ayuda psicológico en donde el psicólogo o psicoterapeuta le proporcione, transfiriendo, el modo de conseguirlo. Finalmente, si alguien quiere catalizar, activar, potenciar, desarrollar o desplegar el procesamiento dinámica de engendramiento o generación de conocimiento basado en su coeficiente personal, es decir, lo que nosotros hablamos como engendramiento, entonces es el coaching su mejor alternativa. Vamos a pasar al 4.2, la transferencia o no directividad como método operativo del coaching. Resulta necesario distinguir el uso que se hace en este trabajo en relación al término concepto de transferencia, dado que dista mucho al uso que se le ha dado normalmente en psicología, psicoanálisis y o psiquiatría. Por transferencia se entiende todo acto consciente, intencional y o deliberado de transferir, pretender traspasar, ceder, entregar cualquier información, juzgamiento, juicio, conocimiento o experiencia sobre la relación directa existente entre la persona que solicita ayuda y la atención, foco, enfoque y dinámica natural de su conciencia sobre su propio contenido, material o asunto de interés. Quiere decir que entonces, cuando nosotros estamos transfiriendo, estamos haciéndolo de manera consciente o deliberada y estamos otorgándole a nuestro cliente algo que nosotros consideramos que necesita sin que nos lo pida. Eso es transferencia. Afecto, reconocimiento, sugerencia, propuesta, idea, plan, indicación, distinción, acción, solución, recurso, consejo, valoración. Entonces será directividad. Cuando nosotros centramos nuestra atención y finalidad exclusivamente sobre el coeficiente personal a través de un respeto irrestricto a su naturaleza, estructura y dinámica natural del engendramiento o componente personal y tácito del conocimiento, entonces estaremos haciendo coaching. No dirigir es sinónimo de no transferir. Y esto significa justamente abstenernos de todo tipo de opinión, todo tipo de ayuda o todo tipo de idea que no haya salido del propio cliente. El coaching como cambio de paradigma en relación a los procesos de ayuda de la transferencia del engendramiento, de la transferencia al engendramiento de conocimiento. Por lo cual, un paradigma que ha ido evolucionando tímidamente a lo largo de la historia y que ha resurgido con mayor fuerza con la aparición del coaching evolucionado, es decir, el presentado en esta tesis, y que requiere una sistematización teórica para favorecer tanto su aplicación como desarrollo. Es el paradigma basado en la no directividad y que tiene la finalidad de catalizar el coeficiente personal del conocimiento humano. Un paradigma que ofrece una relación o proceso de ayuda distintivo respecto a cualquier otro proceso de ayuda sistematizado hasta el momento. Es decir, no hay otro tipo de ayuda que se asemeje al coaching si lo vemos como un proceso no directivo. ¿Cuál es la conclusión respecto del contenido y metodología operativa en los procesos de ayuda del coaching? Vemos aquí en la tabla 35 los elementos constitutivos y la descripción comparativa de enfoques. En cuestión epistemológica, cuando estamos en el conocimiento técnico o en la transferencia centrada en el conocimiento explícito, técnico y personal. Cuando estamos hablando del coaching como no transferible o conocimiento no transferible, centrada en el conocimiento implícito, tácito y personal. Esa es la cuestión de
el conocimiento, en cuestión de la finalidad o la teleología. El mainstream del coaching y todas las otras modelos de ayuda, bajo la finalidad de traspasar conocimiento del ayudador al ayudado. Bajo nuestra propuesta, la finalidad de engendrar conocimiento en, desde y para el ayudado en sí mismo, eo ipso. Desde la metodología operativa, el abordaje es con transferencias de una manera directiva, y para nosotros el abordaje sin transferencias o no directivo. Si le podemos llamar paradigma de la transferencia versus paradigma del engendramiento. Aquí podemos ver de una manera muy breve, en esta figura 15, quizás con un poco más de claridad, todo lo que vimos en cuestiones pues, teóricas o explicadas en palabras. Si se fijan, todo lo que tiene que ver con la comprensión de la entidad integrada o el aspecto ontológico que está abajo en una llavecita en la parte más baja de la imagen. ¿Qué está ocurriendo aquí? El cogito, es decir, la persona que está siendo observador o mirando o pensando, tiene en referencia su M y su C, sus motivos y sus circunstancias. Cuando nosotros entonces tenemos en nuestra realidad algo que nos mueve y que al mismo tiempo nos obstruye o nos detiene, siempre será en relación con un objetivo, tanto del proceso como de sesión, y ese es justamente lo pensado, el cogitatum, que es el A distal o lejano. Y el cogitatum B, que está a la izquierda, es el próximo o cercano. Tenemos el aspecto funcional o desplazamiento de parte de quien piensa, donde pone su atención en lo que le gustaría que ocurriera o lo que le motiva a que ocurran las cosas versus lo que lo detiene, y donde está poniendo, digamos, la atención también hacia lo que quiere conseguir. Y estos factores vinculantes vemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo está surgiendo dentro de su cabeza. Y justamente cuando hay una integración entre motivos y circunstancias junto con el objetivo de sesión, hay una integración y hay algo que a él le hace surgir nuevo conocimiento o algo que le hace sentido por sí mismo sin que haya intervención externa. Digamos que le cae el 20, vienen estos insights, vienen estos aprendizajes, ve algo que antes no veía sin la necesidad de que alguien externo se lo muestre. Eso es justamente la finalidad principal del coaching, que es el engendramiento, hacer posible esta generación de nuevas ideas. Esta gráfica también, por supuesto, está en la tesis y es muy clarificadora para mostrar en una imagen lo que nos describió Leonardo previamente. Bueno, pues ¿qué sigue? Estamos a 21 días para dar arranque al programa para el dominio científico profesional del coaching. Todavía tenemos beca, solicita tu beca desde el 35 y el 15% de descuento. Iniciamos en pocos días. Gracias nuevamente por tu presencia y vamos a dejar de compartir aquí para que nos cuentes qué te estás llevando de esta sesión número 8, en donde vimos la referencia científica número 2, que tiene que ver con después de la acción o post-actio. Gracias nuevamente, dejo de compartir, pero seguimos grabando y seguimos atentos a las preguntas o a los comentarios. Bienvenidos, ya veo aquí a Chava, Ángel, Mario, Laura, Concha, Abner, Ángel, Rafael, Keren, Miren, Laura, Adriana. Muy bien, muy bien. Pues parece que estamos los que tenemos que estar y eso es genial. ¿Cómo estás? ¿Con qué te estás quedando? Cuéntanos. Adelante, Salvador. Pues a mí lo que me llama la atención es la parte del desarrollo del componente tácito como un proceso, porque al final de cuentas tenemos que tener como que muy claro la no directividad para que eso se vaya gestionando o se vaya desarrollando, mejor dicho. Pero a mí lo que todavía me cuesta un poquito de trabajo es la aplicación técnica. Por ejemplo, sí es cierto, yo no puedo generar directividad, pero sí tengo que tener como que parámetros para que se vaya dando esa germinación, ¿no? De engendramiento de los componentes para que el coaching vaya generando
este cogitatum de manera correcta. La forma en la que lo vamos a aplicar sin tener esa permeabilidad que generan las preguntas. Al final de cuentas, si yo hago una pregunta, puedo jugar un poco a la trampa para que se vaya orientando a ciertos pensamientos o a ciertas ideas. Sí, correcto. Lamentablemente, Salvador, en partes de lo que nos decías, se te fue un poco la señal. Pero entiendo que tu participación fue más como para reafirmar información, ¿verdad? Porque no escuché alguna pregunta en específico, ¿verdad? A ver, ¿me escucho o todavía no? Sí, te escuchas bien. Lo que pasa es que de repente tu voz se iba, pero nada más confirmando si había alguna pregunta pendiente que no había yo notado. Más que nada la aplicación técnica para no permear la directividad. Desconozco si haya alguna forma de cómo se van a orientar las preguntas para evitar esta permeabilidad de la directividad, para que se vaya desarrollando el componente tácito, que eso ahí es donde yo dije, ¿cómo lo hago? sin generar directividad. Espectacular. Justamente tu duda nos catapultaría justamente a la tercera referencia científica, que es lo que Leonardo llama inactio, en la acción, que es cómo nosotros, esto que hasta ahora podemos decir que es la gran maravillosidad de la referencia científica axiomático-lógico-deductiva y el componente tácito y la no transferencia, ¿cómo lo llevamos a cabo? Entonces, justamente, la próxima clase veremos tanto la pirámide de la coherencia científico-profesional, que ya la vimos en Puebla, como justamente la metodología operativa, que tiene que ver con lo que alguna vez fue denominado como el modelo GROW, junto con la praxeología o la ciencia de la acción y las competencias, ¿no? Las metacompetencias relacionales, procesales y conversacionales. Es decir, para que todo esto que hemos venido explicando desde los personajes históricos clave hasta lo que ahora vemos que es el componente tácito, junto con la no directividad y todo lo que tiene que ver con los fundamentos del continente versus contenido o diferenciarlo, no tendrían sentido si no explicamos cómo esto se lleva a cabo. Entonces, una de las maneras de explicarlo son las 4 metacompetencias conversacionales, que es, número 1, si yo como coach llego con algún tipo de presupuesto, juicio, herramienta, idea, desde donde creo que le puedo intervenir a la dinámica interna del contenido de mi cliente, entonces ya no estoy respetando la competencia número 1, que es la atención fenomenológica o la neutralidad total y absoluta. Ahora, atención, es verdad, muchos de ustedes, conforme vayan aprendiendo cada vez más a orientarse hacia la no directividad, van a descubrir y van a preguntar, ¿es acaso posible? ¿Es acaso posible que se pueda llegar a un 100% de no directividad en una sesión? Bueno, no sabemos si el 100% sea posible, pero lo que tenemos que buscar es el máximo posible. ¿Ok? Entonces, claro que la idea es que con estas competencias, la neutralidad o la escucha o la atención fenomenológica, lo que es el espejeo, lo que es la comunicación directa y las preguntas enfocadas, se promueva la no directividad en la mayor posibilidad. Pero bueno, siempre hay cosas que mejorar en todas las sesiones y lo que buscamos es hacerlo de la manera más perfecta posible, considerando que probablemente el 100% nunca se pueda alcanzar, ¿no? Pero ahí está la respuesta en las competencias, mi querido Salvador. Gracias por la pregunta. Gracias. Laura, a ti. Laura tiene levantada la mano, ¿verdad? Sí,
Y está muy conectado con lo que dijo Salvador. Déjame subir el micrófono porque se me hace que está abajo, sí. Tú preguntabas cómo nos quedábamos en esta sesión. Yo te digo que con más claridad en cuanto a la no directividad, mi pregunta era, ¿pero cómo? Que ya ahorita pues salió de lo mismo que dijo Salvador, ¿no? Y una de las cosas que tú comentaste es la cuestión de las presuposiciones, ¿no? El coaching tiene presuposiciones por sí mismo. Por ejemplo, yo presupongo que el coachee tiene el potencial para desarrollarse por sí mismo, y eso es una presuposición, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo distinguir entre una presuposición que me va a llevar a la directividad o la que no me va a llevar a la directividad? Porque sí existen presuposiciones. Perfecto. Sí, tendría que entonces ser mucho más específico. Toda presuposición que no atente a los axiomas, a los teoremas y a las categorías planteadas justamente desde la primera referencia científica, ¿no? En donde hablamos de los principios rectores del ser humano, entonces obviamente la tenemos en consideración en una sesión de coaching. Tienes toda la razón, Laura, de que nosotros presuponemos como axioma principal que el ser humano actúa, ¿verdad? El ser humano quiere algo. Dada esa presuposición, justamente nosotros nos enfocamos en ayudarle a que la persona consiga algo. Cuando yo me refería a presuposición, voy a poner un ejemplo. En conversaciones muy ricas que he tenido a lo largo de estos años, por ejemplo, me he encontrado con personas que dicen, es que hay propuestas que nos explican que nosotros tenemos que ser muy hábiles para notar si hay patrones invisibles o inconscientes en el comportamiento de la persona, de nuestro cliente, y tenemos que hacérselo notar, porque hay cosas que esa persona no ve y que están obstaculizando su desarrollo o que están generando interferencia hacia eso que quiere lograr. Justamente, todas esas posturas de que, dado que hay algo que yo veo y el otro no ve, toda presuposición que nos invite a opinar acerca de lo que le pasa al cliente, entonces ya se convierte en una posible transferencia de ideas que él no ha tenido todavía. Pues yo no estoy respetando justamente el proceso natural de su darse cuenta. Y él se va a dar cuenta de la manera como él, pues, logre darse cuenta de acuerdo a lo que quiere, porque a veces nosotros creemos que si se da cuenta de eso, ya va a tener libre camino hacia su meta, pero no sabemos, ¿verdad? Pero sí, tienes toda la razón. Gracias por ese comentario. Ahora, estos patrones ya existentes que el cliente trae, pues obviamente vienen de sus vivencias y de su experiencia personal. El contenido, exacto. Y son parte de su conocimiento tácito que ha adquirido a través de lo que ha vivido. Exactamente. Exactamente. Y mucho en las teorías del coaching es que eso es una creencia limitante. ¿Cómo saber que efectivamente es limitante si esto ha surgido del conocimiento que él ha ido viviendo día a día? Ajá. ¿Cómo saber? Dices, yo como coach, ¿cómo saber si ese es un limitante? Sí, es una creencia limitante, que hablamos mucho en el coaching de creencias limitantes. Ah, sí. Pero eso es mi punto de vista. Ah, sí. ¿Oh? Sí, claro, es que justamente cuando yo le pregunto a mi cliente, y hasta este momento, si tú quieres A, ¿qué te ha detenido para que todavía no tengas A? Y entonces esa persona va a expresar sus resistencias, sus miedos, sus limitantes, y esa persona va a considerar probablemente usar ese término de creencia limitante. Pero yo no le voy a decir, mira, eso es una creencia limitante.
No porque quizás es un concepto que esa persona no tenga y no le ayude, ¿sabes? Desde que yo le estoy dando palabras que no me ha dicho, ya estoy aleccionándolo, ya estoy dándole clases. Y cuando le Sí, doy de clases... hecho, cuando tú descubres una creencia limitante, desde el mainstream que normalmente manejamos nosotros, no le dices esto es una creencia limitante, ¿no? Es algo que tú te das cuenta, aparentemente por lo que te está platicando, por cómo se ha Sí, detenido, cómo se ha frenado, sí. y nunca le dices esto es una creencia limitante, ¿no? Vas a preguntas como para que él descubra si eso lo está limitando, ¿no? Sin embargo, creo que, que ahí estamos utilizando nuestro punto de vista. Así es, así es. Exacto. Y fíjate, quizás no lo dices, y creo que tiene que ver con lo que Miren nos va a compartir ahora. Quizás no lo dices como, esto es una creencia limitante, que a mí sí me ha tocado ver que hay coaches que sí lo mencionan. Pero si no lo digo y eso capta mi atención como coach, ya dejé de ser neutral. Estás fuera. Ya me llamó la atención, por ejemplo, si alguien dice, tengo miedo a fallar. Ajá. Y entonces yo como coach digo, ¿cómo le ayudo a esta persona a que suelte o libere o trasciende ese miedo? Yo me clavo como coach en lo que para mí creo que es importante, que es ese miedo. Entonces, cuando yo no respeto y le digo, bueno, tienes ese miedo, etcétera, ¿y qué relación tiene eso con lo que tú realmente quieres, por ejemplo? Será una pregunta, ¿no? Entonces, quizás ella diga, quiero vencer ese miedo. Igual yo le voy a espejar. Y cuando dices vencer, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Sabes? Pero es esa tentación que como coach debo de soltar, de ser yo quien diga, mira, date cuenta de esto, que esto es lo más importante. No me corresponde a mí. ¿Verdad? Ese es el desafío. El experto en su vida es el coachee. Claro, claro, y a lo Y mejor la va a decir, experiencia que hay que sí, tomar es la del coachee, no la eso, nuestra que sabemos que, si le digo por aquí, se va por claro, aquí. claro, y justamente a eso se refiere la tesis cuando dice respeto irrestricto de la libertad de que tiene nuestro cliente para tomar las decisiones que él considere convenientes desde lo que él entiende que le pasa, ¿sabes? Y es muy retador para quienes tenemos tantos años, pues dando tips, consejos, ayudando, y más quienes pues damos consejo, damos consultoría, damos conferencia, damos clases, damos cursos. Y todos ustedes quienes son más inteligentes que el promedio dicen, pero yo puedo ayudarle mucho a esta persona porque tengo experiencia, tengo lecturas, tengo un montón de cosas, pero pues ahí se ponen en juego nuestra reputación como no directivos. Voy contigo, Ángel. Vamos a platicar con Miren si hay oportunidad. Gracias, Laura. Gracias, Jaime. Bueno, primero que nada, yo A ti. agradezco mucho este espacio. No sé si me oyen. Sí, Okay. sí. Yo agradezco mucho este espacio. No vi todas las sesiones, no pude estar, pero tengo los videos y los voy a ver. Y tengo el libro y lo voy a leer. ¿Okay? Poco a poco, pero lo voy a hacer. ¿Qué es lo que, digamos que me voy a imaginar que estamos tú y yo hablando, Jaime? Sí. Y que no hay más nadie. ¿Ok? Porque viene con nuestra historia. Tú en 2 oportunidades, al menos, me dijiste, pero coaching psicodramático no es directivo. Yo vengo del psicodrama, es verdad. Soy psicoterapeuta también. Yo vengo a conocer el coaching más digamos, de 6, 8 años para acá. Me encanta el coaching. Y estudié en una escuela que precisamente lo primero que hizo el día 1 fue decir, esto no es psicoterapia. Y fue tan bueno que además me enseñó y nos enseñó a los alumnos de que no solo no era psicoterapia, sino que si estábamos en terapia, durante esos 9 meses nos recomendaba que nos saliéramos de terapia porque íbamos a tener un coach, que iba a ser el proceso, ¿ok? Eso me hace a mí de alguna manera tener distinciones también. Y yo sí sé cuando yo tengo una hipótesis como psicodramatista y la utilizo en el psicodrama
trabajando con un protagonista. El psicodrama es directivo. El psicodrama es directivo en ese escenario y en esa... También es directivo en la consultoría. Cuando yo hago consultoría o hago mentoría, yo estoy dirigiendo. Pero yo cuando estoy haciendo coaching, yo estoy clarísima en que por supuesto que mis peces se van a meter en la pecera del otro porque soy humano. Pero yo cuido esos peces, ¿verdad? Y digo, Entonces yo quisiera dejar esta reflexión y ponerlo en el tapete, ¿no? Porque entiendo que hay muchos coaches que sí meten sus peces en las peceras, ¿ok? Que lo hacen de manera muy respetuosa, que además son intruisistas y creen que son coaches y terminan queriendo hacer psicoterapia, y ahí sí yo soy súper estricta. Entonces yo creo que esa es la reflexión. Por eso me gusta mucho haber tenido la oportunidad de esto. Y bueno, lo dejo aquí como para reflexionar a ver quiénes más piensan como yo. Igual seguiré haciendo coaching psicodramático. Con apellido, como le dices tú. Sí, gracias, Miren. De hecho, al principio, como esto se queda grabado, corrígeme, porque yo escuché que nuestras conversaciones previas, que han sido abundantes y que ya tienen algunos meses, yo te comenté que el psicodrama en una sesión de coaching es directivo, ¿cierto? Ah, ok. Es que como dijiste que yo dije que eso era no directivo. No me acuerdo exactamente. Yo recuerdo haberte enviado una invitación a algo que yo estaba haciendo, que era drama aplicado al coaching o algo así, de lo que hago. Y tú decir, pero eso no es muy directivo, recuerdo clarito, algo así, lo puedo buscar. Y yo digo, sí, exacto. No, me refiero a que... Entonces no te voy a enviar más nada, fue lo que dije. ¿Será que no te envío más nada? Porque siempre me va a parecer directivo. No, me acuerdo muy bien. Claro, nada más para confirmar, sí. O sea, para mí, desde lo que propone la teoría general del coaching, psicodrama y cualquier cosa que se le parezca, tienen un nivel alto de directividad. Eso es hasta lo que voy. Gracias nuevamente. Ángel. Gracias, Jaime. No, es que fíjate que me pareció muy interesante lo que comentaba Laura, y en esta última parte solo yo estaba respondiéndome y a ver si esto puede también sumar. Yo estaba pensando en la finalidad del coaching es el engendramiento del conocimiento tácito. O sea, voy a partir de ahí, que es lo que hoy revisamos con lo que tú nos compartiste hoy. Entonces, si yo diagnostico y determino una limitante o una restricción de un coachee, de un cliente, entonces yo estaría impidiendo ese engendramiento de conocimiento tácito, porque lo que yo busco como coach es que esa misma persona se dé cuenta por sí misma, por un lado, a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere lograr, pero por otro lado, también que ella misma, esa misma persona, descubra su restricción. Por lo tanto, si yo lo diagnostico, estaré impidiendo la finalidad del coaching. Entonces, quería comentarlo porque creo que, aunque puede ser redundante todo lo que estamos diciendo, ahí radica justo la diferencia entre la disciplina del coaching y versus otras disciplinas. Era eso. Sí, genial. Perfecto. Justo, y la parte difícil para todos quienes estamos tomando esta ruta es que todo lo que tenga que ver con coaching antes de que se publica la teoría general, pues obviamente tiene muchísimos años y tiene muchísimos testimonios y tiene muchísimas publicaciones. Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente demostrar con la mayor solidez posible que es necesario demarcar o delimitar, sobre todo, cuáles son esos beneficios y ventajas que se propone desde un coaching con una finalidad muy clara y que ninguna otra propuesta lo puede lograr porque no tiene los mismos fundamentos que se proponen en la teoría. Entonces, más allá de resultar quizás amenazante, debería de resultar
digno de celebración porque ya por fin tenemos una disciplina que llega para ocupar un lugar que nadie había podido ocupar y que es súper necesario para que el ser humano tenga un espacio para pensar por él mismo y dedicarse un tiempo de calidad en generar nuevas ideas, pues que ningún otro proceso le puede dar, ¿no? Que es encontrar su manera de identificarse con su éxito, con su plenitud, con su capacidad, con su identidad, etc. Bueno, pues les agradezco a todos. Gracias nuevamente, Adrián. Aquí está Laura. Dime, Laura. Una pregunta. Sí. Ante todo esto que hemos dicho, sería prácticamente imposible, digo yo, el poder, cuando a mí me contratan en un proceso de coaching, decir cuántas sesiones requiere mi coachee, que es una de las cosas que te preguntan Sí. cualquier lugar donde te contratan, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esto? Porque definitivamente la empresa sí te dice cuántas sesiones necesita mi coachee, ¿no? O mi empleado. El usuario, claro. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Porque ante esto que tú dices, definitivamente no podemos saber cuántas sesiones va a requerir cada persona. Cada quien es diferente, ¿no? Entonces, es ahí donde está esto de no tener prisa en el tiempo, cuando tú hablas de la matriz. Sí, sí. Claro. Comparan. A ver, es que ningún proceso de ayuda tiene esa certeza, ¿eh? O sea, ni siquiera el psicoanálisis o la terapia, ni siquiera la terapia física te puede decir, en 3 sesiones ya tu lesión se va a curar al 100%. Claro que no se puede determinar. Lo que sí es importante es que cuando vamos a atender una necesidad de una empresa, siempre debe quedar claro cuál es la expectativa que se tiene del coaching, uno, y cuál es el objetivo o qué tan claro tienen el objetivo que se busca con qué tipo de intervención. Es bien común, de menos para mí, llegar a las empresas y que me digan, ¿puedes ayudarme con el liderazgo de esa persona? Por supuesto. ¿Qué quieres exactamente ver en él y en cuánto tiempo? Nadie sabe, pero esperan que yo, con mi expertise en coaching, porque coaching y liderazgo tienen una connotación muy similar en el mundo organizacional, que yo intervenga para que se convierta en un gran líder en X número de sesiones. Por eso es tan importante decirle al ejecutivo, necesito que me regales tiempo, porque si no pones atención a lo que te estoy ofreciendo, no va a tener sentido que me contrates ni que le des sesiones a esta persona, porque no sabemos hacia dónde vamos y con qué vamos y para qué vamos. Por lo cual es una inversión importante de tiempo previa al inicio del proceso. Y más aún, Laura, esta conversación ya había salido en otra sesión, más aún cuando en el coaching ejecutivo se cree que de lo que se trata es de que el coach sea el protagonista del proceso y que meta la mayor cantidad de herramientas para que el cliente se convierta en una superpersona en menos de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Por eso el trabajo que tenemos por hacer es muy necesario y muy lindo, porque yo no he visto a nadie que cuando entiende lo que proponemos desde la no directividad diga, no me parece útil ni necesario. Al revés, dicen, wow, claro, esto es lo que más requerimos. Respeto, conciencia, libertad, responsabilidad, ¿sabes? Recordarle el poder que la persona tiene para ayudar a que la empresa logre metas nunca antes conseguidas. Pero bueno, es parte del cambio de paradigma del que estamos siendo pues propulsores, digámoslo así. Gracias por tus preguntas, que son muy,
muy buenas, muy útiles y lo bueno es que se quedan grabadas, ¿no? Para quien también tenga esas dudas. Gracias. A ti, Laura. Bueno, pues gracias, Abner, Mario, Keren, Rafael Ángel, Concha, Adriana, Miren, todos. Un placer y pues esperemos retomar la conversación en breve, ya que estamos prontos a iniciar con nuestra aventura. Y si no, de todos modos, platiquemos. Creo que hay mucho que compartir aún. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Gracias, Yuri. Nos vemos en la próxima.